Hola, ¿qué tal con todos? Acá con Felipe del Río, mi compañero de Dos Chiflados y un Consciente en una segunda vez, y con nuestro gran amigo Juan Carlos Puertas, a quien conozco, Figalo, a quien conozco hace más de 30 años, procesalista a quien respeto en el derecho, y además siguiendo en la Universidad de Lima, o llevando en la Universidad de Lima el curso de argumentación jurídica con máster y demás, que no voy a hablar de tanto. ¿Y ustedes estudiaron juntos en la universidad? No tan mal se ve este huevón. Para eso me Se ve viejo, pero no es para tanto. Para eso me invitan. Por eso. Mi querido Juan Carlos, Ya de las yo- personas que, claro, de las personas que yo respeto, de verdad, y empecemos esto porque estoy seguro que vas a dejar huella en esta conversación, compadre. No sé, veamos. Me gustaría, o nos gustaría empezar primero a ir más allá del Perú, el mundo, lo que significa Trump para ti, y después lo que puede significar Trump con respecto al Perú. ¿Qué opinas? Bueno, Trump es un natural reflejo del paupérrimo progresismo woke que hubo con Biden y los demócratas toda la década del 2010 y antes con Obama, ¿no? Que empezó todo este tema globalista con fuerza. Él era el principal financista de todas las instituciones oficiales. Entonces obviamente se genera un rechazo. Todo en la vida se inclina para un lado, genera posteriormente que se incline para otro lado. La ley del péndulo. Como decía Platón y Aristóteles, creían que la historia política era cíclica, ¿no? Entonces un poco de lo que vemos es eso, ¿no? Es un fenómeno. Ahora, podemos verlo desde el ámbito interno como el ámbito externo. Si yo fuera americano, yo, Juan Carlos Puertas, sería mi mal menor. Definitivamente hubiera votado por Trump antes que por cualquier demócrata en esta situación. Desde sus visos imperiales, o neoimperialistas, o su nueva visión geopolítica que está adoptando, más allá de las formas, también me gustaría, porque soy una persona que se considera patriótica, si fuera yo americano, ¿no? En el flanco externo, entonces, yo sí soy peruano. Obviamente me alegra que haya aprisionado a un tirano, ¿no? Pero por otro lado eso genera una serie de dudas. En realidad, no dudas, ¿no? Certezas. Y acá es simpático porque cómo reacciona todo el ambiente jurídico, todo el ambiente teórico, los profesores. En realidad él está evidenciando lo que siempre fue evidente, ¿no? Que en realidad no existe un orden internacional, ¿no? O sea, el derecho internacional siempre fue soft law, lo que dicen ley suave, ¿no? Porque no tenía coerción. Y finalmente la política, nos guste o no, la política como es, finalmente es quien tiene los músculos, ¿no? Eso. ¿Quién tiene los músculos o quién pone rodillas a quién? Sí. Bueno, es la historia de la humanidad. ¿Qué va a pasar en adelante? Bueno, lo iremos viendo. Dugin ya lo había planteado, ¿no? Alexander Dugin, autor, no sé si lo has leído o lo has escuchado, es autor de la cuarta teoría política, el filósofo de cabecera de Putin, dicen, ¿no? Él planteaba, no te voy a contar la historia teórica de Dugin, ¿no? Pero él planteaba que el mundo iba a tender hacia mega conglomerados, una especie de neoimperios, ¿no? Uno era Euroasia, ¿no? Con Rusia sustentado su espíritu, su alma imperial en el cristianismo ortodoxo y la ex grandeza de la Unión Soviética, ¿no? Y su amor a su tierra, ¿no? Y el otro era el atlantismo, ¿no? Gobernado por Estados Unidos. De hecho, Dugin le tira un poco de polvo a la Unión Europea, ¿no? Dice que en realidad es un patio neutral, ¿no? Porque finalmente obedece a los intereses de Estados Unidos. Bueno, eso es lo que dice Dugin, ¿no? Pero eso es lo que estamos viendo, ¿no? Parece que Euroasia, disculpa si me expango un poquito, en realidad tiene un gran problema para
que Rusia sea el corazón de Euroasia porque tiene a China, Claro. ¿no? Más allá de esos tres ejes, es difícil No hay más, ver otro. África no hay más, no hay más. no va a funcionar. Y entonces ahí viene la pregunta, nosotros los peruanos, ¿Qué pintamos aquí? ¿qué pintamos acá, no? Nosotros los peruanos siempre vamos atrás por décadas de lo que ya otros vieron que iba a pasar, otros advirtieron lo que iba a pasar, otros lo pasaron y nosotros, por ejemplo, seguimos hablando de unión civil, seguimos hablando de aborto, seguimos hablando de... ¿no? Pero de acuerdo. Tenemos un partido liberal cuando el liberalismo ya está muerto. La discusión en Estados Unidos básicamente es patriotas con los rezados woke, ¿no? Esa es la discusión actual. Entonces nosotros siempre vamos a la saga, ¿no? Bueno, somos un peón en este tablero de ajedrez, entonces simplemente vamos a tener que estar bailando con los diferentes bandos sin que ningún bando se ponga Pero celoso del otro. estoy clarísimo en eso, pero tenemos unas potencias, que son estas tres de las que estamos hablando. Tenemos medias potencias, si lo quieres ver así, o medios, los países europeos y demás, y ahí viene el Perú. Pero el Perú hasta cierto punto, ¿a quién sigue? No va a seguir a Rusia, que está por el otro lado, y a China, que está más allá. Económicamente puede ser que siga a China, pero ¿qué pasa con...? ¿Cómo la ves? A ver si me dejas a mí plantearlo Claro. de otra forma. Y la vez pasada lo conversábamos, ¿no? Esto es como si fuera un tablero de ajedrez redondo donde hay tres jugadores en la mesa, ¿no? Uno es Estados Unidos, el otro es Rusia y el otro es China. ¿Bien? Y como tú decías, nosotros somos peones, o sea, como país somos fichas, ¿no? No hablemos de peones, hablemos de fichas, ¿no? Eventualmente algunas fichas son más importantes que otras. La pregunta es, si somos fichas nos van a mover, eso es un hecho. El tema es, ¿podemos elegir quién nos pone la mano encima? Eso me hubiera gustado que le preguntaran al general, ¿no? Porque experto en geopolítica no soy. Lo único que puedo decirte, y es lo que justo le preguntaron a Rafael López Aliaga, hizo una entrevista, no sé si anteayer, y obviamente evadió la pregunta. Ningún político te va a contestar eso porque no tenemos ni la capacidad, como estás diciendo, ni la fuerza de decir dónde me voy a ir. Nosotros tenemos que bailar la música que nos ponen y ver que ninguna de las mujeres se ponga celosa. Primero, tenemos mucho trabajo que hacer in-house como para estar pensando en dónde me voy a posicionar. De hecho, como lo dices, yo no creo que podamos posicionarlo, ¿no? Juan Carlos, ¿por qué el progresismo ha ido ganando tanto espacio en el mundo, correcto? Y además, quiero una pregunta que siempre se me ha estado colando en la mitra, que es, ¿existe progresismo de derecha? El progresismo yo creo, en principio, que está en crisis, ¿no? Progresismo, lo que es progresismo actualmente es está representado por toda la ala demócrata del Partido de los Estados Unidos, lo ves en España, que es progresista, la Francia de Macron. Progresismo es una palabra en realidad polisémica, que tiene muchos significados. Polisémica. Sí, tiene muchos significados, ¿no? Para entenderla en el ámbito político, un poco hay que ver cómo yo... Voy a hacer un breve resumen, ¿no? En el tiempo. En Platón y Aristóteles la historia era cíclica, ¿no? Pasábamos de la monarquía a la aristocracia, a la democracia. La democracia era la peor forma de gobierno, pero ellos entendían que la historia era cíclica, pero que debía evolucionar, entonces, o progresar hacia mejores formas de gobierno para que, Aristóteles hablaba, ¿no? De que el buen hombre tenía que ser el buen ciudadano, y los buenos ciudadanos forman las buenas ciudades, ¿no? Cuando la aparición del cristianismo se le agrega más allá de la forma de organización política, porque los griegos hablaban de lo salvaje, pasábamos a una organización política. La organización política tenía etapas. Entonces el hecho de tener leyes e instituciones era progreso. Cuando viene el cristianismo, plantea primero una línea de tiempo lineal, valga la redundancia, ¿no? La historia es lineal. Y San Agustín, en La ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, si no tengo un problema de memoria, básicamente le da una idea de progreso a, obviamente, que la ciudad de los hombres trate de igualar
o acercarse a la ciudad de Dios. Entonces le agrega un componente no solo de organización social, de confort terrenal, confort espiritual, porque, y lo último es que una ciudad, un colectivo de hombres, obviamente la finalidad de un colectivo de hombres es que todos salven su sexual, un componente espiritual. Voy a resumir. A partir de la revolución, obviamente, fuera Dios la ecuación, fuera el aparato, el tema espiritual de la ecuación, que es progresismo, ¿no? Entonces vuelven un poco a la idea clásica, tenemos que mejorar la forma de organización social. Entonces ahí viene el Estado liberal, ¿no? El Estado moderno. Por eso, por ejemplo, Dullin es antimodernista, ¿no? Y el Estado moderno, ¿cómo empieza a configurar? Somos seres racionales, la Asamblea tiene todo el poder, entonces eso está bien, eso es progresar, ¿no? De hecho, a partir de que sale la ecuación de bien o mal cristiana, y probablemente tenga un sesgo yo ahí, ¿no? Comienzan a explorarse diversas formas de lograr ese progreso, ¿no? Ese progreso político, progreso social, progreso del país, ¿no? El individualismo, en base a la mejora terrenal a través de conseguir a un hombre individualista, racional y egoísta, ¿no? En respuesta a esto, obviamente viene su antítesis, como está pasando ahora, y surge el socialismo, ¿no? Ya el sujeto del socialismo no es el individuo, sino es el colectivo. Pero como respuesta a esto y a esto surgen los fascismos, ¿no? El sujeto de la política ya no es ni el colectivo, ni el individuo, sino eventualmente la raza, bueno, eventualmente el Estado. Entonces, cuando llega la época postmoderna, muerto el socialismo, los fascismos, y solo sobrevive el liberalismo, la época postliberal, muchos le achacan a la nueva izquierda el tema de progresismo. El concepto de progresismo se amplía no solo al ámbito político y material, sino en los ámbitos subjetivos, ¿no? Vienen las libertades sexuales, todo lo nuevo está bien, es progreso. Entonces, cuando tú hablas de progresismo, es difícil decir qué bandera es progresista, ¿no? Miklos Lukács, por ejemplo, dice: progresismo es toda bandera nueva, que por ser nueva, ¿no?, está bien, ¿no? Entonces, la bandera arcoíris, el transhumanismo, ¿no? El globalismo, o sea, perder tu arraigo nacional, es progresista. Todo eso es progresista, ¿no? El mercado por el mercado, ¿no? La tecnología, todo lo nuevo tecnológico es bueno, porque es un avance. Entonces, todo eso es progreso, ¿no? Entonces, el progresista básicamente vive en la falacia de la novedad. Todo lo bueno, lo nuevo es bueno, nos engañamos porque es con ello. Nuevo. Bien, yo tengo ahí una que es donde se me genera a mí una gran confusión. Porque progreso, la connotación de progreso es bueno, ¿correcto? O sea, el progreso, si tú asocias la palabra progreso, siempre la asocias con algo que ha evolucionado, que ha mejorado, ¿correcto? Positivo. Steven Pinker en su libro que se llama En Defensa, algo así como En Defensa de la Ilustración, habla del progreso de la humanidad y que cómo es que la humanidad, digamos, la calidad de vida del ser humano ha mejorado en los aspectos del progreso de la persona, es decir, los indicadores de progreso, como que tenemos una sociedad hoy día mucho mejor que la que teníamos antes, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero estamos hablando de datos concretos que tienen que ver con calidad de vida, no estamos hablando de idealismo, ¿no? Entonces, cuando tú atacas al progresismo, a la progresía, estás atacando un concepto que tiene una connotación positiva. ¿Me sigues? Sí, sigo tu idea. Bien. Entonces es difícil combatir, o sea, porque combatir contra las ideas del progresismo, porque ¿cómo le explicas a la gente que algo que supuestamente trae progreso también puede traer desarrollos negativos o cosas que pueden ir en contra de lo que puede ser el bien común? Ya, ok. Cuando yo terminé la explicación, no me refería a temas concretos materiales,
sino a banderas, o sea, nuevas microideologías que han surgido De acuerdo, y de que acuerdo. y que a eso se le denomina progresismo. Correcto. Si nosotros tres estamos en una isla desierta y hay un árbol de plátanos y luego sembramos otro árbol de plátanos, hemos progresado y estamos claros que hemos progresado en el ámbito material porque tenemos más alimento. Correcto. Y eso, indudablemente, es bueno. Claro. Pero eso es progreso. Claro. Cuando Gonzalo me pregunta, yo capto la pelota, asumiendo que está hablando a qué se denomina progresismo en el dialecto actual, De acuerdo, político, de acuerdo, de acuerdo. en la jerga actual. Y todos, vamos, al menos todos los de derecha, patriotas, nacionalistas, tienen clarísimo a qué se refieren cuando hablan de progresismo. Hablan de todas estas nuevas políticas globales que se han venido imponiendo a través de las últimas 2 décadas y que está llegando parte por el mismo progresismo se está destruyendo a sí mismo, parte a la salida de Estados Unidos, porque él tiene que defender su bandera patriótica, no que sea un santo, pero tiene que defender a sus votantes, O sea, el a progresismo. los que están detrás de él. Entonces, ¿qué está pasando? Ha quitado el financiamiento a la ONU, ha quitado el financiamiento a la Organización Mundial de Salud, ha salido del fondo, antes había un fondo del Senado que era el que inyectaba dinero en el CIDH, por eso todos los fallos neutrales que salían en la CIDH. Entonces, está golpeando esta ideología, este conjunto de ideas progresistas nuevas, ¿no? Nuevas, porque en principio la mayoría de ellas, por no decir todas, el tema climático, no tienen sentido, ¿no? A eso me refería, no a la palabra progreso. No, me queda clarísimo. Me queda clarísimo. Hay ideologías de derecha e izquierda y por tanto también hay progresismo de derecha e izquierda, a pesar de que nos disguste o no. Sí, definitivamente. O sea, no tiene que ver necesariamente con el tema de es rojo o es capitalista, ¿no? Esto no tiene nada que ver, ¿no? O sea, tú coges la bandera animalista, progre. Coges la bandera ecológica, progresista. ¿Por qué? Porque en principio, por ejemplo, si hablamos del cambio climático, no existe pues un calentamiento imputable a la emisión de CO2, si no me equivoco, por parte del ser humano. Está recontra acreditado, ¿no? Animalismo, o sea, ¿por qué tenemos que levantar a los animales? ¿No? O sea, históricamente, cada vez que se ha levantado a la bestia, el hombre ha disminuido a bestia. Dice, por ahí alguien, en algún momento leí. Todo este tema arcoíris, ¿no? Contrario a la realidad, a la propia naturaleza del ser y además incluso con problemas de salud, depresión y una serie de situaciones. A eso me refiero, ¿no? O sea, no. Doctor, yo te voy a hacer una pregunta, porque no te voy a decir qué sientes, sino qué crees, porque realmente no debes sentir nada cuando te dicen tienes un pensamiento fascista, ya que hablaste hace un rato del fascismo. ¿Por qué ¿Por qué escuchamos a cada rato del fascismo bendito? Es bien interesante, mira, porque es verdad que muchos autores de neomarxismo, ¿no? Hablan sobre este discurso de los derechos humanistas para deconstruirlos y redefinirlos, ¿no? Mouffe, la misma Butler, ¿no? Pero en realidad, si te pones a analizar la esencia es postliberal, ¿no? La esencia de todas estas banderas es postliberal. Yo quiero cada vez más libertad, tanta libertad que va encima en contra de la realidad y de mi naturaleza y mi identidad objetiva, ¿no? ¿Eso de qué esencia proviene? No proviene pues de una esencia marxista, ¿no? Proviene de una esencia liberal. Eso me decía, por ejemplo, el doctor Blanco, ¿no? Un expositor español que a veces venía cuando hacíamos nuestras campañas contra la ideología de género. Es esencial, y también lo dice Dullin, ¿no? Y en realidad también lo dicen los clásicos católicos del principio del siglo XX, ¿no? Esto viene del tema esta libertad en abstracto. Una libertad en abstracto atrapada a la nada nos lleva a nada, ¿no? Nosotros podemos querer progreso cuando tenemos una idea clara de bien, pero en un mundo secular donde
según Stuart Mill, pues cada uno tiene su idea de felicidad, entonces es complicado decir que está bien y que está mal. Entonces ahí viene no solo ideas locas, sino deseos locos, ¿no? Porque esto no solo es ideología, obviamente hay gente que financia ciertas situaciones porque les conviene financiarlas. ¿Y por qué el ser fascista hoy día? Ah, perdón. Entonces, frente a esta libertad, nosotros decimos no, hay un rol de conducta, ¿no? Y esto va desde los que somos católicos hasta los conservadores, ¿no? No, hay un canon tradicional, un canon moral, hay una moral que es inmutable. Difícilmente, por ejemplo, te pongo el ejemplo, ¿no? Difícilmente alguien disfrutaría patear a un niño de 1 año en la cabeza y disfrutar viéndolo morir. Ese es un mal absoluto. Y no creo que en el siglo I o en el siglo II antes de Cristo tú a tu hijo disfrutes pateándolo en la cabeza, ¿no? O sea, hay una esencia moral dura. Adicionalmente hay una tradición moral que ha demostrado que es la correcta, ¿no? Entonces debemos respetar ello. Entonces, A ver, yo te quiero... para terminar, disculpa, para Sí. terminar la idea, entonces, ¿por qué te dicen facho? Porque quieres imponer cierta visión moral de la sociedad cuando cada uno tiene su moral. Entonces, ¿dónde está la raíz de esto? En el modernismo, ¿no? Secular. Ahí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hablamos de una única moral? Ahí yo quiero entender. Bueno, no, hay varios sistemas morales, ¿no? Tenemos los sistemas asiáticos, ¿no? Tenemos los sistemas, el judaísmo con sus propias reglas morales. Sí. Tenemos los que están invadiendo Europa, los musulmanes con su propio patrón moral. La pregunta es, Occidente, ¿cuál es la vena de Occidente? Es cristiana. ¿Ya? Occidente siempre tuvo un canon correcto de qué es lo que está Y- bien o y mal. eso- Nosotros no nos casamos con niñas. O sea, al final... Nosotros, Pero eso significa que no se puede cuestionar. perdón, nosotros no asesinamos a otras especies, somos una sociedad mestiza, a diferencia del ala anglosajona calvinista, que fue y exterminó a los indios en Estados Unidos. La hispanidad católica ha sido la más civilizada de todos. Occidente, ¿de dónde sale el no robar, el no desear hacer a la mujer ajena, la monogamia, la estructura familiar? Son valores católicos, ¿no? Sí. Entonces, por eso nos dicen facho, Pero porque eso queremos no se puede- imponer. Pero eso no se pueden cuestionar esos valores en ningún momento. Todo es cuestionable. Yo estoy abierto a cuestionar, pero siempre que busquemos en la verdad, en auténtico debate, no en los deseos. Decía, hay un anarcocapitalista del siglo XIX que hay que tener cuidado con las posturas ideológicas que uno toma, porque generalmente toma las posturas ideológicas que su cuerpo desea, no su mente, ¿no? Pero sí, obviamente, todo es discutible, pero cada vez, y te cuento mi historia personal, que hemos querido debatir temas de género, temas de ecología, nunca se aceptan los debates porque son cuestiones pues que, caray, o sea, los destruimos. Cada debate que ha habido ha sido una destrucción, no solo en Perú. Cuando ha habido un debate en serio, siempre ha sido destrucción de todas estas ideas progresistas. Que podamos discutir un mínimo moral, también lo podemos discutir, con razones, que es lo mejor para la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque finalmente ese es el error del liberalismo, por ejemplo, ¿no? Tú no puedes armar todo un sistema político desde el individuo, porque la política necesariamente es social. O sea, no existiría política si no existe un grupo de seres humanos, ¿no? Es el problema del modernismo, como diría Chesterton, hacer una libertad abstracta, no atada hacia un bien, sino una libertad de yo hago lo que me da la gana. Sí, pero yo siento que naturalmente la sociedad tiende a relajar ciertas normas. Y que eso es una tendencia que es prácticamente imposible de revertir. O sea, entonces, cuando... Sí, o sea, es muy fácil poner etiquetas, ¿no? Cualquier persona
intolerante que no se preste un debate te va a etiquetar de facho o te van a etiquetar de progre o te van a etiquetar de caviar, ¿no? Es lo normal y lo que muchas veces ocurre, por eso es que las discusiones no llevan a ningún lado. Pero yo sí siento que hay tendencias sociales que son imparables, que tienen que ver con digamos, la evolución, entre comillas, en la forma de vivir de la gente, que a veces se tratan se cuestionan con la intención de tratar de revertirlas o pararlas, y yo creo que eso es imposible, ¿no? Por ejemplo, para mí, digamos, el matrimonio, yo soy absolutamente agnóstico. Me casé por la iglesia, por contentar a mi mamá y a mi abuela. Bauticé a mis hijos por contentar a mi mamá y a mi abuela, y seguramente a mi esposa en ese momento. Pero en el fondo sí, o sea, yo los valores, sí respeto los valores cristianos, los valores católicos, creo que me he criado en esos valores y los practico. Creo que los practico en gran medida, en otras Pero eres agnóstico. Soy totalmente agnóstico. Pero por ejemplo, para mí la institución del matrimonio es totalmente algo, o sea, hoy es una tradición, pero funcionalmente para mí el matrimonio no tiene... pensaría que en algún tiempo más no va a tener razón de ser. Es decir, uno se vincula... Porque te vas a casar de nuevo. Uno se vincula sentimentalmente, y establece un acuerdo de pareja, y si ese acuerdo de pareja perdura... Qué inteligente, Foco. Perdura en buena hora, pero ¿por qué tiene que haber por qué se tiene que institucionalizar algo así? Tú puedes crear perfectamente una familia sin necesidad de tener un acuerdo o un contrato matrimonial, ni legal ni religioso. Esto se está poniendo interesante. Sí. Por favor, Puertas, Claro. yo no voy a intervenir. Totalmente. ¿Por qué Bueno, digamos, y eso para mí es una tendencia? ¿Por qué hay gente que se escandaliza con ese tipo de pensamientos? Y tampoco te escandalizarías, una interrupción, tampoco te escandalizarías con... ¿Quién educa a tus hijos? ¿Quién tiene el derecho a educar a tus hijos? ¿Es el Estado? ¿Es el colegio? ¿Son los padres? Porque finalmente si no... Vamos, Perdón. antes que me pierda, ¿no? Sí. De lo general a lo particular, sí. Efectivamente, a lo largo de la historia, los valores han solido relajarse. Y cuando eso ha pasado, han caído imperios, ¿no? La pérfida Roma cayó. Míralo, España de ahora. La Europa de hoy está cayendo. Estados Unidos está al borde de al menos en la parte demócrata norte, ¿no? Y el lado de California, la parte que siempre ha sido demócrata. No voy a decir de guerra civil, pero bueno, está sumamente convulsionado, porque obviamente hay excesos del lado de ICE, todo lo que vemos. Imperdonables, dicho sea de paso, ¿no? Suelen fracasar las sociedades porque se desintegran, porque no hay un núcleo duro, porque si no hay ejes duros en los cuales nosotros caminemos juntos, fracasan. Es como un ejército, o sea, si todos son generales no sabemos para dónde vamos a ir. Si todos decimos vamos a subir ese cerro, subimos ese cerro, entonces somos eficientes. Si cada uno va por su lado, somos deficientes. Entonces, si hablamos como países, como patrias, como imperios, es importante tener temas en común. Ahora nadie te está diciendo que te voy a imponer absolutamente nada. Y ojo, no porque lo diga la teoría de derechos humanos, ¿no? Sino porque el cristianismo jamás ha impuesto nada, ¿no? El deber que tenemos es el de evangelizar, el de guiar y orientar. Nadie te va a meter preso por casarte 5 veces, por ser homosexual, por vestirte de mujer. Nadie te va a meter preso. No, pero condiciona el juicio de la sociedad, ¿no? Es que las leyes también condicionan moralmente a la sociedad. Claro. Entonces, por eso nosotros advertimos y hacemos, obviamente, las actividades, litigamos en procesos estratégicos, como hacen los progresistas. Vengo acá a conversar del tema,
me han invitado a programas, hacemos activismo, formamos chicos, hacemos política no convencional, que es lo que nos toca, para enseñar el otro lado de la moneda y que cada uno tenga un razonamiento histórico y ponga en perspectiva ciertas posiciones políticas, ¿no? Porque no te diría ideológicas, ¿no? Porque obviamente el cristianismo no es una ideología, ¿no? Eso te contestaría. Respecto de sobre el tema de la familia, bueno, claro, ¿a quién le importa? A tus hijos le importa, ¿no? O sea, yo enseño varios años en la universidad y es triste ver al producto de un chico de padre y madre, estadísticamente también está reflejado, ¿no? Obviamente tiene muchas chances más de no ser drogadicto, de terminar los estudios, de no ser alcohólico, de tener hijos a su tiempo, si viene de un padre y madre. Así seamos los malos padres y madres que somos. Claro. Porque acá yo no vengo a decir que soy el mejor padre del mundo. Pero ahí te quiero entender. Ahora, Pero ahí te quiero entender. si tú vas a hacer una familia, para terminar, si tú vas a hacer una familia, entonces es un compromiso para siempre. O sea, hacer una familia, en principio, es un compromiso de larga data. Entonces, si simplemente no te satisface o no estás listo para eso, convive con todas las parejas que quieras convivir, pero si vas a frustrar a cada rato la vida o el desarrollo de un niño, eso no está bien ni para el niño ni para la sociedad, que va a tener un ser humano seguramente más propenso a ciertos problemas. ¿No? Obviamente que hay errores, pero los errores no son la regla. O sea, por pena, por ejemplo, pensamiento progre, ¿no? Ay, no, mi papá se divorció, no. Por ejemplo, no, pues está mal que se hayan divorciado. Está mal. Ahí alguien falló. Yo tengo mi historia familiar, ¿no? Son seres humanos, no los juzgo, igual los voy a querer, pero no debió pasar. Ay, no, que mi sobrinito o mi hermanito ahora es feliz en su tercer matrimonio. Bueno, él será feliz, pregúntale a su hijo del primer matrimonio. No te lo va a decir probablemente, pero al final tú ves niños sin identidad, jóvenes, porque yo enseño en la universidad, que no saben de dónde agarrarse para mantenerse sólidos. O sea, ese es el problema. O sea, ya, no es un problema quiero de con quién me quiero acostar y con quién quiero convivir. Pero es lo que vas a generar. O sea, si tú te casas y te sientes infeliz en tu matrimonio, como hiciste un acuerdo de familia, porque como decidiste que querías tener una familia, tienes que quedarte casado para que tus hijos vivan en familia. ¿Eso es que probablemente tengamos un diametralmente concepto de lo que es felicidad, ¿no? Y bueno, concepto. Me imagino que no me has invitado para hablar de estas cosas, pero me preguntas. Algo de lo que mucho se enseña en el catolicismo, ¿no? Es primero que tu mente gobierna tus sentimientos, ¿no? Creo que lo mismo hacen los confucianistas. Tu mente gobierna tus sentimientos. Tu compromiso, yo me casaré contigo para amarte, respetarte en las buenas, en las malas, sí. Lo haces cada mañana que te levantas. Sí. Y lo haces. Y un día te despiertas y ya no lo piensas así. Y lo decides. O sea, hay un dicho que dice... Y lo decides. No, pero es que hay un dicho que dice... ¿Por qué? Porque has constituido algo que trasciende a ti. Trasciende tus ganas, trasciende tus deseos. No, ya entiendo, pero ese es dogmático. Déjame un ratito. Porque hay un dicho que dice... Dejo los planes que hice porque ya no soy la misma persona que hizo los planes. O sea, si yo decido casarme... O sea, quiero entender tu posición. O sea, una persona que decidió formar un matrimonio, ¿tiene que morir en ese matrimonio? Sí, eso es una familia. No, es que él está educado en una moral distinta a la tuya. Es una familia también. Ya, entonces, bueno. No tenemos por qué pensar igual. No tenemos por qué pensar igual, pero entonces, ¿por qué tantos matrimonios fracasan? Precisamente porque estamos sintiendo antes de pensar. Porque nos estamos casando en la vorágine. ¡Ay, qué linda! ¡Qué guapa! Oh, ¡Qué guapo! De eso voy. Esto.
Cuando lo que tú tienes que buscar en un matrimonio, y eso es lo que... Lo que tienes que buscar en un Sí, matrimonio. porque el matrimonio te trasciende tus deseos y los de tu pareja. Vas a ser una familia, vas O a sea, ser yo un me hijo. tengo que programar como una computadora. Para el Totalmente. resto de mi Entonces vida. no te cases. Ah, no te cases. Te está diciendo que Y tienes no por por todos favor, lados, No pero tengas te cases. hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Si eres tan voluble, ten los pantalones. Si soy tan voluble y vivo conforme a lo que yo sienta, ten los pantalones de decir, no voy a tener hijos porque no quiero mañana más tarde hacer sufrir a mi hijo en un divorcio. Dicho esto, perdón. Y no haría sufrir a tu hijo si tienes un matrimonio infeliz, no sufriría más tus hijos. Estadísticamente, a pesar de que la pareja se vive mal, como te decía, a pesar de los padres que somos, Sí. estadísticamente tienen muchas más probabilidades Dicho- de no caer en drogas. Dicho esto, para cambiar. Son mejores ciudadanos. Para O sea, cambiar de. ese es dato, ¿ah? Porque No, no, acá no vamos a convencernos, pero para cambiar de fotografía un rato. ¿A quién le corresponde educar a los niños? ¿Es al Estado? ¿Es al colegio? ¿O es a los padres? ¿Quién tiene Bueno, decisión sobre? Jurídicamente, a los padres, por derecho natural a los padres. Pero hace poco, pues, pasó el tema, y acá sí, ahora me van a decir facho, ¿no? Pasó el problema del colegio Roosevelt, Sí. ¿no? Y obviamente cuando yo litigué contra la currícula escolar y cuando estábamos en estos temas televisivos o haciendo la campaña, obviamente tú decías el derecho a los padres para educar, pero nadie se hace la pregunta de fondo: ¿y qué pasa si los padres son perversos, malignos? Le enseñan a robar, ¿no? Le enseñan a drogarse. No son buenos padres, ¿no? No. Ni Es perversos que, ni es que malignos. tiene que ser una situación, vamos, extrema, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Si tuviéramos valores sólidos, obviamente podríamos y deberíamos proteger a ese niño, ¿no? En otras palabras, es el derecho natural de los padres educar a sus hijos. Pero se entiende que el padre quiere lo mejor, Lo para mejor sus hijos. para sus hijos. Pero bueno, hay excepciones, hay de todo en este mundo, ¿no? ¿Tú vas a preguntar o quieres No, que no, yo... no, quiero seguir escuchando. ¿O quieres que yo me divierta un No, rato no, más? quiero seguir escuchando porque Y doctor termina Puerta, el día. a mí que me gusta este tema muchísimo de la ideología de género. ¿Qué consideras tú que está sucediendo en el mundo y cómo se la está comiendo el Perú? Y más allá de eso, está la unión civil, está la unión patrimonial, que se la van a comenzar a preguntar, pero a forro, a todos los políticos que están Pero es- yendo a presidencia. Es que hoy es un tema muerto. ¿Qué está pasando en Europa con el tema de género? Las españolas no tienen hijos, los franceses no tienen hijos, vienen los musulmanes y tienen 5 hijos. Está muriendo Europa. ¿Por qué? Porque básicamente pues nace de esta tercera hora del feminismo, ¿no? Donde se distancia la relación entre el varón y la mujer como complemento para buscar una igualdad que no existe. Somos diferentes morfológicamente, somos diferentes neurológicamente, somos diferentes hormonalmente, somos diferentes en absolutamente todo sentido, pero se nos ha chancado pues que hay un tema de igualdad. Hay Y desigualdad. es que a personas, a ver, Hay- si yo tengo un pez y un ave, lanzo el ave a la laguna y el pez al aire, o lanzo al pez a la laguna y el ave al aire. Somos diferentes. Eso no significa ningún tipo de imposición. O sea, obviamente nadie te dice que la mujer esté ahí trabajando o no. Cada familia podrá organizarse como se debe, pero siempre priorizando que lo primero es que los niños no estén tirados y que tu labor de educación se la tires al colegio a la nana, ¿no? O sea, yo siento que yo sí creo en la mujer y demás, pero sí hay una diferencia. Iguales de todas derechos, maneras. iguales derechos sí, pero difícilmente Somos iguales. somos iguales, ¿no? O sea, eso es lo que estaba preguntando. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la ideología de género que va parte de la tercera ola feminista? ¿No? Ya dije Butler, toda esta Sí. gente, ¿no? De Simone de Beauvoir, ¿no? En Segundo Sexo, a principios del siglo XX. Es el libro más asqueroso y nauseabundo que puedes leer. En realidad, es intratable. Cuando tú lees ese libro, ya entiendes lo trastornada que era Simone de Beauvoir, ¿no? La amante de Sartre, que le ponía a los alumnas para
Para que En fin, siga- para que quisiera, Tartare se obviamente no divirtiera, se ya. quería. Cuando tú terminas de leer ese libro, en realidad, y ella es referente, pues, Pero no del te pongas feminismo. tan moral, pues. No, es que ella reniega tanto del tema de ser madre en ese libro, y eso es lo que pega a la tercera generación, ¿no? O sea, viene el tema de la píldora, la libertad sexual, toda esta onda, libertad sexual que luego viene con el homosexualismo, el travestismo, no como situaciones anómalas, sino como una pretensión de normalizar una conducta que eventualmente no es natural. ¿La píldora Entonces- fue buena para la humanidad o mala para la humanidad? Mala. Mala. A mí, en general, me parece mala. La píldora fue mala para la Sí, humanidad. sí, porque creo que... Pero ¿por qué no te cuidas mejor? ¿Ah? Exacto. Yo me voy a poner contrario ahí. Pero si te cuidas, es pues, una la píldora- responsabilidad de cada la píldora uno. va a cuidarte, pues. ¿Qué pasa? Ese es otro tema. Si me dejas terminar la idea. ¿eh? Entonces, hoy día tú ves los ¿A una sed esto? Salud, Gonzalo. Hoy en día, pues, se está demostrando el fracaso demográfico. En realidad, cuando tú ves a los financistas de todos estos activismos y estos aparatos que impulsaban esta agenda, precisamente son los mismos que hablan de que somos muchos humanos, de que se va a caer, el mundo se va a acabar porque los humanos somos la plaga. Ok, ya está, pues, ¿no? Estamos siendo invadidos por los musulmanes que no creen en esto. Entonces, ahorita yo creo que es un debate cerrado. Pero creo que para ti no. Para mí no. O sea, para mí la píldora le dio la posibilidad a la mujer de vivir si quería como un hombre. ¿Cuál es el problema? Tener el acceso al mismo tipo de trabajo, al mismo tipo de vida. ¿Y qué ¿Cuál es tiene que ver el problema con- trabajo con la píldora? Pero ¿cómo no va a tener que ver? O sea, la mujer salía embarazada y todos sabemos que una mujer que sale embarazada tiene una serie de limitaciones con respecto al desarrollo de su vida como era antes. Y todos sabemos que si tienes relaciones sexuales, lo más probable es que salgas embarazada. Ah, entonces que no tire. Que el que ciertos hombres hayamos sido promiscuos no significa que era bueno que la mujer fuera promiscua. Ah, o sea, el hombre ¿Por puede ser qué? promiscuo y la mujer no. No, al Entonces- contrario, te estoy diciendo que estaba desbalanceado el tema, que quizás nosotros de hecho hemos debido ser más monógamos. Cuando las pasiones se sueltan, ¿qué pasa? Precisamente, y te riges por tus pasiones, se generan más amantes, y eso genera más divorcios, eso Claro. genera un mayor problema. ¿En qué? En la estructura familiar. Y- Y volvemos a lo Pero mismo. si no es por tus pasiones, ¿para qué vives? Entonces para tu pasión. Pero de obviamente, pendejo. pues. hay mil respuestas. Esto te interesa. Las pasiones, entiendo que Flaca, yo soy un santo. ¿Ah? entiendo que desde los clásicos se supone que el ser humano se diferencia de las bestias en que nosotros somos racionales y como racionales manejamos nuestras pasiones. La civilización... En principio. La civilización es la supresión de los instintos animales. Eso es civilización. ¿Correcto? O no la supresión. Es la supresión. Vamos, es el control. El control, supresión. El control racional. ¿Por qué? Porque Sí. hambre siempre vas a tener. Sí. ¿No? Deseos sexuales siempre vas a Sí. tener. El tema es regularlos y por eso tienes Sí, tu mente. de acuerdo. Pero, digamos... Ahora, yo no te estoy diciendo, yo no he venido acá a decirte que no hagas lo que tú quieras hacer en tu vida. Solo que te digo que no es un patrón ideal de O sea, tú conducta. crees en la libertad, más no en el libertinaje. Pues. Básicamente, no es un patrón moral. O sea, a ver, Que tampoco criticas al Mira, pecador. ¿Ah? yo no me levanto y le digo a mis hijos cuando se habla de discoteca, ¿sabes qué, hijo? O, ¿sabes qué? Anda, enchúfate a la que puedas. Perdón, ¿ah? No lo veo. Menos, ¿por qué? Porque menos la crío así a mi hija. No sé si acá todos somos Pero- padres. No creo que ninguno de los tres, si tiene una hija, le va a decir, anda, hijita, ¿no? Acuéstate con 5 Anda, y me cuentas. mete 10 goles como, ¿No? como guerrero. O sea, ¿Quieres saber qué le dije a mi hija yo? ¿Quieres saber qué le dije a mi hija yo? Uf, Le dije, a mí no me Pobre interesa madre. si en tu vida tienes una pareja o tienes 50 parejas. A mí no me interesa si en tu vida, de esas 50 parejas, la mitad fueron hombres y la mitad fueron mujeres. Lo único que me interesa es que te hagas responsable de cada decisión que tomaste en tu vida. Eso le dije a mi hija y mi hija lo puede corroborar. Cuando tenía entre 17 y 18 años.
Estoy absolutamente orgulloso de lo que está haciendo mi hija con su vida. Creo que es una mujer perfectamente centrada, con los pies sobre la tierra, sabe exactamente lo que quiere. No, una gran chica. Y está haciendo por sí misma mucho más de lo que yo hubiera esperado que haga por sí misma. Hiciste una palabra muy importante, ser responsable de lo que haces, ¿no? Eso dice mucho. Correcto. Pero digamos, tú lo que partiste diciendo que a tu hijo le diría ciertas cosas y a tu hijo No, que no tus le hijas. diría ni a uno ni a otro, es lo que dije. Ni a uno ni a otro le diría eso, ¿no? A lo sumo que en la sociedad que vivimos, ¿no? Eventualmente diría algo similar a lo que tú has dicho, pero dudo que yo lo diga, ¿no? Yo soy también católico. Yo también dudo. que Sí, lo soy diga. católico, de hecho les digo otras cosas diferentes, ¿no? Pero en todo caso, has dicho una palabra que al menos tenemos un punto de unión, ¿no? La responsabilidad, que es lo que yo te decía Correcto. momentos antes, ¿no? Hay que ser responsables. Ya. A eso me refería. Yo quiero regresar sobre el tema de las pasiones. O sea, si la Pero gente... no lo metas al sexo, Si pues, la al gente, doctor. no, No, obviamente, genial. por eso quiero regresar a ese tema para hablar de pasiones. O sea, si la gente no se hubiera dejado llegar por sus pasiones, no tendríamos el arte que tenemos, no tendríamos la tecnología que tenemos, no tendríamos la filosofía que tenemos, no tendríamos muchísimas cosas que son el resultado de gente dejándose llevar por sus pasiones. ¿Por qué atacar el principio de la pasión? Pero tú estás Eso confundiendo se- qué pasión. Eso se llama, señores, un muñeco de paja, es una falacia. Estás caricaturizando el tema pasiones, llevándolo a otras índoles que evidentemente son pasiones sanas. El intelecto te eleva como ser humano, no te Sí. baja como bestia. El arte, buscar la belleza, el ser humano está hecho para admirar la belleza. Sí. Y qué más si hacer la belleza. Sí. ¿No? De hecho, yo soy, no viene al caso, pero yo soy un enemigo del arte de todo lo que le gusta a Gonzalo, ¿no? A mí me gusta el arte clásico, por ejemplo. Soy un pagano, yo. Sí, o sea, cosas que ni entiendes, ¿no? Que esa es una calavera mal hecha encima, ¿no? Pero sí, Por eso me cae bien. mira, no termina de ser ni rombo ni cuadrado, o sea, o sea, eso no es, ¿no? De hecho hay toda una filosofía de la belleza, ¿no? Pero a esas pasiones obviamente no me ¿Tú te cuestionas tu forma de refiero. pensar? Totalmente, constantemente, Todos ¿no? los días, sí. Constantemente. Eso sí puedo dar fe. De hecho, yo me he reconvertido al catolicismo pasado bastante y entrando en los 30. Dudé durante varios años buscando en las lecturas. Sacerdote no es ni hablar. Y estoy bien claro de que lo racional, lo real, la verdad. Y trato, bueno, debo ser el peor practicante, pero trato de estar claro en lo que hago y lo que no hago, ¿no? Esto para mí es interesante, ya que estamos yendo por ahí, te quiere llevar por ahí. No. ¿Cuál es la importancia de la iglesia en el Perú y en la política? Peruana. Bueno, a ver, ahorita la iglesia está en una crisis, ¿no? Precisamente porque el modernismo, como dijo Pablo VI, se coló por la ventana, ¿no? Y con el modernismo algo del humo de Satanás. Precisamente porque se están haciendo documentos confusos. Pero bueno, hablemos de la iglesia y su doctrina bimilenaria, ¿no? La iglesia no solo tiene una doctrina espiritual, tiene una doctrina social. O sea, sí tiene un canon político. No es una ideología, simplemente da 7 principios, ¿no? Subsidiariedad, solidaridad, caridad, destino universal común de los bienes, y otros textos ahorita, la verdad que no me acuerdo. Y a partir de ahí, nosotros se supone que esos parámetros deben guiar a la sociedad hacia lo que obviamente la Iglesia Católica busca, que es el bien de todo, el bien común. Esa palabra bien común es de los católicos, ¿no? Secularizada luego con el modernismo. Entonces, sí, tenemos un riquísimo patrimonio doctrinario. De hecho, fue riquísimo el debate de cuando salen los derechos del hombre y del ciudadano, toda esta época de Rousseau, todas las encíclicas que salieron criticando precisamente, eso es lo hermoso de leer a los píos, por ejemplo, las encíclicas de hace 200 años, anticipaban esto. Decían, positivizar los derechos humanos en un papel para que luego sean interpretados por las pasiones del hombre, van a vaciarlos de contenido.
Y al fin del siglo XX, Mouffe, Chantal Mouffe y su esposo, disculpen, no me acuerdo, precisamente toman esa estrategia, ¿no? Vaciemos de contenido los derechos humanos, ¿cómo? Redefiniéndolos, es época del desconstruccionismo, ¿no? O creando nuevos derechos, ¿no? Nada, esa es la sabiduría pues, que la Iglesia aporta a la política. En los viejos textos. Pero acá en el Perú, en la actualidad, ¿cómo ves a la iglesia? Olvidémonos un poco de la teoría y vayamos a la práctica. No estamos en nuestros mejores momentos. ¿Y tú crees que esos momentos se van a recuperar? Siempre. La iglesia la fundó Jesucristo nuestro Señor. Ya. Que Foco y yo somos... Foco ya es un súper libertino, ¿no? Yo soy un santo al lado de él, tú comprenderás. Pero tú tampoco contrarías lo que yo soy, ¿no? Porque hemos conversado muchísimo y yo sí tengo fe, tengo mil cosas, pero por supuesto que soy un pecador al lado tuyo, ¿no? ¿Por qué un Estado tiene que tener, por qué un Estado tiene que tener una religión, una sola? Ha llegado al punto interesante, mira, y nadie pregunta eso. ¿Por qué le tienen tanto pavor, por ejemplo, a Rafael López Alea? Y lo digo porque finalmente es de los nuestros, ¿no? Cuando leí artículos, cuando él postuló el 21, porque yo sigo a varios profesores, obviamente, ¿no? Una vez que entras a este tema del debate, del progresismo, trato de mantenerme al día cada vez menos, ¿no? No hay tiempo. Rafael López Alea es peor que Keiko porque es premoderno. Y esa es la definición, lo dijo en rojo, pero sí pues orgullosamente premoderno. Y ser premoderno es considerar que sí, que un Estado no tiene que estar en un organigrama unido a la Iglesia, pero sí tener unos valores sólidos. Entonces, cuando los Estados no tienen valores sólidos, ¿a quién dejas decidir lo que está bien y qué está mal? En última instancia, a los que interpretan los derechos. ¿Quién decide? ¿Quién hace esa interpretación? El Tribunal Constitucional y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, los últimos 20 años antes que se vaya Trump, ha sido financiada ¿por qué? Por lobbies progresistas. Pero yo no siento que yo tengo que saber... Perdón, para terminar, ¿no? O el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, antes de este Tribunal Constitucional, era abiertamente, no se querían ni progresistas, ¿no? Entonces, por eso es importante que guiar a una nación, una patria, hacia un orden moral mínimo común. Nadie te está diciendo que sí, que no puede ser ateo, que no sea pero ¿por qué de acuerdo, pero ok, pero entonces de lo que no me estás hablando no es de la religión por un tema de fe, sino de un sistema de contención social. También, obviamente. O sea, por ejemplo, eso es lo que estás diciendo. Es que sí. Obviamente, la religión te da un patrón moral. Entonces lo que estás diciendo es que tenemos que tener una religión para tener un sistema de contención social. O sea, porque no somos los seres humanos capaces de generar un sistema de contención social que no esté atado a una religión. No lo somos. No lo somos. Entonces, Ortega y Gasset, cuando analizaba a la España ex hispana, y en esa época pues el español obviamente tenía mucha nostalgia de la hispanidad, ¿no? De la gran España, de la enorme España, la España de los tercios, del catolicismo. Él decía cómo visionar pueblos tan disímiles, de tan poca costumbre, ¿no? Y uno de ellos, obviamente, también lo comparte acá José de la Ría Agüero, ¿no? Es la cristiandad. Y una visión a futuro. Saca la cristiandad de la ecuación. Te pregunto, ¿cómo puedes tener una visión a futuro si cada uno, seguimos el secularismo liberal, tiene su propia visión de bien y mal? Es como la foto de Mafalda que dice... esta es mi ideología y salen flechas alrededor de ella en todas las direcciones contrarias. Pero nuevamente, o sea, estás hablando de que la religión es una
voy a usar el mismo término nuevamente, un sistema de contención social que se sostiene en la necesidad de tenerlo, pero no por una cuestión realmente de fe divina. A ver. O sea, te cuento una anécdota para que... En principio, yo he contestado conforme ha venido el tema. Claro. ¿No? Y me han empezado a hablar de política. No significa que porque he hablado de la religión en política, Sí. ¿no? Ese sea mi punto de inicio. Ese es mi punto de llegada, quizás. Pero no, a mí no entiendo que no me invitaron a hablar No, de acuerdo. de catolicismo, sino hablarías de, No, de sí, teísmo. Sí, hasta... es verdad, yo podría hablar de No lo voy a llevar a la podría cruz. criticar el catolicismo. A este ni cagando. Me encanta además. Como Además, cuando diagnóstico. como cuando iba a bautizar a mi hija y fue una charla y me dijeron que la persona que daba la charla decía que veníamos a liberar a mi hija de un pecado original, y me paré en la mitad de la charla y le dije que si era imbécil que iba a pensar que mi hija, que tenía un mes de nacida, podía tener un pecado. Pero el robo Entonces, puede ser que cambie su forma, o sea, que si era un mecanismo de meterle miedo a la gente para que vayan masivamente a bautizarse, 2000 años después tenía que cambiar el discurso, porque yo quería bautizar a mi hija porque quería que vivan los valores cristianos. Son valores que, de acuerdo contigo, vienen de la cristiandad, pero que se instalaron en la sociedad, y hoy día la sociedad entiende qué cosa es bien y qué cosa es mal. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que el sentido común te hace entender qué cosa está bien y qué cosa está mal. ¿Para qué necesita un Estado una religión? Bien interesante Una lo que iglesia. acaba de decir, porque entonces lo que está diciendo Felipe es: debes cumplir con el deber ser. O sea, no hay un bien y mal. Bueno, si hay un deber Si ser... conoces el bien, No, lo que ha dicho es que la gente sabe qué es el bien y qué es el mal. claro. La sociedad ya sabe qué cosa es el bien y qué es el mal. Durante miles de años ha practicado valores, y esos valores ya están instalados en la sociedad. Entonces, No uniformemente. Claro. No, pero sí sabemos lo que es el bien y es el mal. Otra cosa es que lo trasladamos. no sé, cuando hablamos de matrimonio... Porque esto es interesantísimo, Cuando hablamos, justamente por el cuando hablamos de momento matrimonio, político, yo hablé compromisos de data, ¿no? Pero eventualmente para foco, eso no importa. Está bien no respetar el matrimonio. No, yo No, no he dicho él que no no ha dicho respetar el matrimonio. Él no ha dicho nada. Yo celebro a la gente que se casa y se muere casada, la aplaudo, la envidio. Pero él A mí no me él pasó. no se diría eso, él no cree en un A mí matrimonio. no me futuro. pasó. A mí me pasa, en mi forma de pensar, tú te la juegas por la mujer que crees que es la mujer para el resto de tu vida, y de repente en el camino te das cuenta que no es, y tienes todo el derecho de rehacer tu vida. Nuevamente el dicho, deshago los planes que hice porque ya no soy la misma persona que hizo los planes. Porque el ser humano cambia y aprende a vivir de una manera diferente y se va entusiasmando con cosas diferentes a lo largo de su vida. ¿Por qué tiene que, o sea, como por una cuestión de dogma, respetar un compromiso en el que ya no cree? Pero eso es lo que te dice él también. ¿Qué? O sea, si tú crees que vas a cambiar porque vas a tener una evolución... iba a saber yo que iba a cambiar? Sí, todos creemos que Yo vamos a me casé enamorado pensando que me moría. Todos vamos a tener hasta que la muerte los una separe. involución distinta, positiva o negativa. Pero si tú no estás seguro de a dónde vas a llegar, no te cases. Él te dice, eres libre de seguir Yo tu creo que vida. la mayoría se casa pensando... ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con un canon de Te doy un vida. dato, y te gustan los datos. Cuando se institucionalizó el matrimonio, hasta que la muerte los separe, era con una expectativa de vida de 40 años. No, pero es verdad. Es parte, no está mal el raciocinio de mi amigo Felipe del Río. Claro. Claro, antes durábamos 40 años. Hoy día, carajo, vamos a durar 100. Hay que reformular. ¿No? Hay que reformular. Entonces, lo mismo digo yo. Entonces, si hace 2000 me está años gustando. si hace 2000 años te bautizaban para librarte de un pecado original, hoy día sabemos pues que un niño recién nacido no viene con un pecado, pues. No hay que librarlo de nada. Hay que Bueno. lo estás preparando para vivir en los valores en los que te han criado tú, que quieres que perduren, que están asociados a una religión, pero podrían no estar asociados también. A ver, volvamos al tema general, ¿no? Para no entrar. Sí, claro. ¿Tú crees que, me dijiste, yo creo que la sociedad ya sabe lo que está bien y que está mal? Yo no creo. O sea, Entonces, yo para creo eso que necesitamos religión.
En un sistema político... Creer en algo. Sí. Ok, es entonces necesaria... necesitamos un sistema de contención social. Sea, si real, si lo sea ve- real o inventado por el hombre. Bueno, es real. Según quién. Por otro lado, otro día, si quieres, lo debatimos, conversamos, teísmo, ateísmo, ¿no? Historicidad, Mira, lo que tú yo quieras. no sé si Dios existe. Ya. Lo único que yo sé es que tú tampoco sabes. Lo vamos a saber cuando nos moramos. Porque, bueno, Ah. usted no lo sabe, pues. Lo vamos a ver, No digamos. lo sabes. Lo vamos a saber. Perdón, lo vamos a ver cuando nos moramos. No lo sabes, pues. A ver, si esto es así, No, pero lo sabes por fe. obviamente, fe es creencia. Claro. Sí, Cre- entonces cre- fe es una creencia. querer que En un algo objeto. sea. Claro. No es querer, es creer Creer que y lo podemos racionalizar. Pero, como te digo, ese es un tema largo y tú lo sabes, porque si eres agnóstico, debes haber leído bastante del tema de teísmo, ateísmo. No tanto. O bueno, Pienso más de lo que leo. Entonces no jodas. Pues. Pienso más de lo que leo. la gente sabe lo que está bien, Lo que pasa es que lo puta, que ya está bien está como en mi chat, ¿no? y lo que está mal, ¿no? Entonces, ¿por qué en el Perú en concreto, ¿no? ¿Por qué tanto divisionismo, por ejemplo? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanto odio entre nuestros hermanos andinos y los limeños? ¿Por qué? Porque no nos sentimos, nos falta un arraigo. No 100% compartimos de acuerdo. un arraigo. 100% de acuerdo. Renegamos de nuestro arraigo. Sí, o sea, totalmente. de hecho, he escuchado a algún tonto liberal diciendo que independicen Puno y que se vaya a Bolivia. O sea, ese pata, en realidad, no ama su yo Perú. he pensado eso más de una vez. Y no me siento tonto liberal. Pero no tenemos es un arraigo pragmatismo, definitivamente. Sí, míralo pragmáticamente. Evidentemente, más allá de las leyes, tú necesitas un sentir que te una. Sí, Es mejor a no tenerlo. Si quieres que lo hable utilitariamente, sí. ¿no? Dado que obviamente no hay espacio ni tiempo para hablar de la realidad de mi fe, ¿no? Es mejor tenerlo que no tenerlo, ¿no? Y no lo digo yo, ¿no? Lo dice en la historia, todos los grandes imperios han tenido alguna manifestación religiosa, ¿no? Y cánones morales estrictos. Ahora, cuando yo digo estricto, los cánones cristianos no son estrictos, porque nadie te dice, oye, te voy a matar porque no creas. Al contrario, Dios te da la libertad de hasta dudar de Él, ¿no? O de pensar que no existe pecado original en tu hija, ¿no? Te da la libertad de pensar lo que tú quieras pensar y de Claro. cuestionarte lo que te quieras cuestionar, porque así, aunque no creas, yo me he cuestionado 1000 cosas más también, ¿no? Y tenemos esa libertad. Pero si hablamos de política, hablamos de cohesión, de patria, de país, obviamente es mejor tener una clara idea de bien, formar a buenas personas, porque cuando tú formas personas tolerantes y libres, ¿qué es lo que estamos criando? Volviendo al tema de lo que yo veo. Gente que no sabe para dónde ir. Chicos que no saben para dónde ir. ¿Por qué? Porque no tienen una fuerte identidad familiar, por las cosas que puedan pasar en su familia. No tienen una fuerte, ni siquiera identidad sexual, porque ahora todo va para todos lados. No tienen menos una fuerte identidad nacional. Cuando yo pregunto, por ejemplo, entramos en guerra, nos vienen a invadir chilenos. ¿Cuántos? Y lo he preguntado en todas las universidades que he pasado, y a varios ciclos que he enseñado. ¿Quiénes se apuntan al servicio militar? No, ni hablar, me voy de viaje, no, le digo a mi papá que me lleve, y más de uno seguramente va a agarrar a su hijo y se lo va a llevar. O sea, vamos, o sea, necesitamos cosas que nos aten. O sea, por ejemplo, voy a contar una frase que alguien dijo, ¿no? Cuando era las épocas de las grandes marchas entre católicos y evangélicos, ¿no? Tenemos nuestras evidentes diferencias, grandes diferencias, ¿no? Golpeamos juntos, marchamos separados, ¿no? Entonces, si por lo menos tenemos un norte, es lo menos que podemos esperar para buscar un país más cohesionado, más tranquilo, ¿no?
no tan dividido. Es más difícil robarle a quien yo veo en algo parecido a mí que a alguien que odie, ¿no? Es más difícil agredir, ¿no? A alguien que yo siento parte, que comparte algo conmigo, ¿no? Que a alguien que no lo comparte, que es lo que está pasando ahora en el Perú. Puertas, ahora maleándote ya una pregunta final, aunque estoy seguro que Felipe va a lanzar la última. ¿Cómo ves? La está craneando hace rato. ¿Cómo ves estas elecciones? ¿Tú qué esperas? Rafael es conservador, de hecho, en el lado económico es liberal, sí es de la iglesia. A mí lo que me gusta es que él no ha entrado para robar, él busca ayudar y demás. No ha entrado para... No ha entrado para... y teniendo esas competencias como Acuña, que es una bestia, y demás, debería ser lo que los peruanos sabemos, a pesar que también no me disgusta por primera vez cuando he cuestionado tanto a De Soto, hoy día Avanza País, aunque ibas a diferir de mí otra vez. Bueno, a diferencia de otras muchas elecciones, yo sí veo a Rafael como no como un mal menor, por primera vez, sino como el máximo bien posible. O sea, ya no es óvalo, pues, ¿no? Porque ahora ya tiene un poco más de esquina, ¿no? Es que una cosa es ser candidato y otra cosa es el presidente. El problema de la democracia es que tienes que ser buen candidato, ¿no? Y buen candidato es cualquier persona que tú lo fabricas, ¿no? Lo preparas, tiene habilidades comunicacionales y pues, y bueno, pues le aplaudes, ¿no? Si salió Pedro Castillo, ¿no? O sea, vamos, y con un aparato electoral que no da mucha transparencia y toda la mafia que se mueve y que hay que ser ciego para no saber cómo se mueve esto, ¿no? O sea, cada vez que te acercas, en realidad es asquerosa la política, ¿no? ¿Tú estás involucrado en alguna manera en la campaña? No, en absoluto. No. En absoluto, sí, pero sí soy militante de la Nación, pero no he ido a ninguna reunión y nada, me metí porque un amigo me dijo, métete, o sea, no. Y bueno, lo que ha hecho en la municipalidad, a la gente le dice poco, no es potencia mundial, pero obviamente tú dices potencia mundial porque es democracia, hay que hacer el show, pues tienen que votar por ti, si no, ¿cómo vas a hacerlo? No, además en 3 años, ¿cómo lo van a hacer? Sí, Déjalo avanzar. entonces sí, sería un gran gobernante, ¿no? Sería Merlín el mago, si en 3 años hemos logrado cambiar la ciudad. Creo que lo conocimos un poco hace muchos años en una situación complicada de una de sus empresas y fue un caballero, ¿no? O sea, honró sus palabras siempre, tomó decisiones difíciles. En ese momento no me caía bien, ¿no? De hecho, después lo he apreciado. Pero no es mi amigo, por si acaso. Sí. Fíjate que yo lo veo... Tranquilo. Yo lo veo un poco más alejado del conservadurismo de lo que era antes. Y eso políticamente me parece bien. Parece bien porque el conservadurismo, y fíjate, hemos conversado ahora y hemos discrepado en unas cosas. Yo creo que la visión de mucha gente hacia el conservadurismo es de intolerancia, de ideas demasiado anacrónicas, ¿ya? Y creo que eso no ayuda en la discusión política. Yo creo que la discusión política tiene que salir del conservadurismo y del liberalismo y debe concentrarse en lo económico. Porque este país y todos los países del mundo, y creo que eso es lo que está haciendo Trump en el mundo, al final del día, yo creo que la mentalidad de Trump es todo se reduce a unos cochinos números. Para bien o para mal. ¿Bien? Y no sé, y si tú te alejas de las discusiones ideológicas que te llevan del liberalismo al conservadurismo y te enfocas en lo que genera desarrollo, tienes mucho más posibilidades de ganar, creo yo. Mira, lo que dije en la campaña, con tal que ayuda a ganar a buena hora. ¿O vas a votar por Acuña? Ha hecho su ideario
Renovación Popular, por ejemplo, es un mix No me que quiero ha tenido que contestar, hacer un mix, tremendo porque genio. precisamente en la democracia tienes que llevar al mayor número de personas, ¿no? Si no, no gana. Es el gran problema de la democracia, insisto, ¿no? O sea, el mejor candidato no necesariamente va a ser el mejor gobernador, Claro. ¿no? Obviamente lo económico es muy importante, ¿no? Es bastante importante. Obviamente que el Estado tenga presencia, por ejemplo, ¿no? En las regiones que no nos quieren mucho los limeños, ¿no? Es importante ver llevar una carretera, un nuevo aeropuerto, un gran hospital, que la tienen, que le den servicios. Pero sí, el tema, no subestimes el tema educacional y el tema ideológico. No lo subestimes. Nosotros lo hemos abandonado durante años y luego por eso te aparece Castillo, por eso te aparece un Antauro que hay una entrevista que ayer o anteayer le hizo Víctor Andrés Ponce muy interesante. El tipo es más culto que el 80% de candidatos a la presidencia. Obviamente discrepamos bastante con Antauro, pues si acaso. ¿No? Obviamente es importante el tema del dinero, pero por ejemplo hay cosas que no se pueden hacer por dinero. Una de las ideas locas que lo están criticando, por ejemplo, es mover la capital a Junín. Junín. Es inviable, nos va a costar millones de millones, pero Tonto no es, ¿no? vamos, quizás numéricamente ¿Es funcional? es que, a ver, Eso es lo de menos. en un está país tomando el centro. en un Eso. país partido donde la única carretera decente y digamos transitable, porque los que hemos viajado sabemos lo que es una carretera decente, transitable, es la Panamericana en la costa. Olvídate, mover la capital a Junín no solo es romper el tema costeño andino, es la necesidad de mejorar las vías entre Junín y Lima, es la necesidad de interconectar Junín con la Sierra Norte, la Sierra Sur y la selva. Infraestructura. O sea, es inversión. Y decía Anthony Youth, si no me equivoco, que no es de derecha, a veces cuando tú haces esas cosas, en vez de sacar números, sumar y restar, un economista podría decirte, mira, no nos es rentable que el tren pare en estas dos estaciones porque ese pueblo no genera demanda. Pero Yu te dice, oye, pero si tú paras en esas dos estaciones, el pueblo se va a sentir parte de tu... Claro, tiene valor de tu- estratégico, de tu- no tiene un valor Exacto, económico, hay sino un valor hay estratégico. cosas que se tienen que gastar sin esperar necesariamente todo Claro, el retorno, pero sí, entiendo tu punto, él es abierto a las inversiones, ha salido muy bien del paso en esta época de Trump, que vengan los chinos, dice que vengan los árabes, que vengan los americanos. Claro, lo que pasa Obviamente es lo importante. que pasa es que, o sea, mi crítica ahí va en el sentido que estamos hablando de un proyecto que sí, en el largo plazo lo compraría, puede tener mucho valor estratégico, pero no es algo que consigue votos en este momento, creo yo. Mira, no sé, yo de campañas solo he estudiado, tengo solo una certificación de comunicación política, pero no de campañas electorales, no sé nada, no sé ni quién lo guía, simplemente espero que gane, ¿no? A ver, Yo también. ya estamos llegando al fin, pero yo voy a responder lo que dice mi amigo Felipe y también te voy a responder a ti. De toda mi vida he creído que si en algo tenía que invertir era en radios y demás, en el centro, en el sur y en los sitios alejados del Perú. Si queremos verdaderamente que el Perú mejore, por supuesto que yo pondría en la capital del Perú en Junín. Yo. Pero como no te voy a dejar hablar porque vas a entrar a filosofar, Juan Carlos, mil gracias por estar aquí. No sabes cuánto lo apreciamos Felipe y yo. Totalmente. Porque además a este le encanta que le den la contra. Y hoy día se ha dado. Me encanta Y dar le la encanta dar la contra. Hoy día se ha dado. Mil gracias. No, a ti, seguramente los comentarios van a decir a qué fundamentalista has invitado, pero no te preocupes que ya pasé Ya. muchas veces por eso. Ya está como Porky, ya está como Porky, con grado de chancho. Ya está curtido. Bueno, gusto en vérmelos. Hasta luego.